Bueno, voy a hablar del diagnóstico diferencial de leucocoria. Literalmente, leucocoria significa pupila blanca y esto adquiere mucha importancia en los pacientes pediátricos, en los cuales el familiar le ve una pupila blanca o un reflejo de fondo que no es normal. Dentro de las causas de leucocoria, algunas no son de gravedad, y otras son bastante graves que ponen en riesgo la visión e incluso la vida del paciente. Hay que recordar que siempre debemos de hacer la ecografía en ambos ojos. No nos cuesta nada irnos de un ojo a otro, eso es bastante importante. Y cuando hay poca cooperación del paciente, debemos de hacer el estudio bajo sedación o bajo anestesia, pero lo importante es siempre en una leucocoria hacer la ecografía y revisar los dos ojos. Estas son las causas más frecuentes de la causa de leucocoria y hay unas causas que son menos frecuentes. Debemos de tenerlas todas en cuenta para llegar a un buen diagnóstico. Este es otro caso clínico más pequeño, claro, que vimos en el servicio, lo vio la doctora Takane. Es una madre que refiere que su hijo de 5 años, hace 2 semanas, que le ve su ojo doloroso, rojo, le llora y le molesta la luz. No tiene tratamiento cuando llegó a consulta. No hay antecedentes personales patológicos ni de ninguno. En la exploración oftalmológica vemos el ojo derecho es completamente normal, en el izquierdo hay edema palpebral, percibe luz y colores, no coopera para la presión, pero por digitopresión se toca hipotónico. Hay una hiperemia conjuntival, edema corneal, Tyndall 2 cruces, y la pupila se encuentra sinequiada y el fondo de ojo no se ve por las sinequias. Entonces, el diagnóstico es de leucocoria, probablemente por uveitis, y se le da tratamiento y se lo solicita la ecografía. En el modo A vemos espigas de mediana reflectividad, pues que no nos orientan, pero en el modo B, eso es lo que vimos en la ecografía, vemos cómo hay un desprendimiento de retina en embudo. Aquí está el nervio, aquí sale la retina, está plegada y por debajo de la retina vemos aquí el quiste con una calcificación en el centro. Se le puso luz intencionalmente para saber si el cisticerco estaba vivo e inmediatamente se movió. Pues la cisticercosis es una enfermedad que afecta a los países subdesarrollados y es por infestación de la Taenia solium. El hombre es el huésped intermediario y tiene afecciones importantes al sistema nervioso central, el globo ocular y anexos. Nosotros lo hemos visto un poquito más frecuente en el espacio subretiniano, pero también lo hemos visto en conjuntiva, músculos extraoculares y la órbita. Vemos cómo hay una reacción inflamatoria crónica en los tejidos adyacentes. Ecográficamente, pues vemos el quiste y vemos la celularidad en el vítreo. Algunas veces vemos una zona más ecogénica que corresponde a lo que es el escólex. En el modo A vamos a ver una espiga de reflectividad alta que corresponde a la pared del quiste con ecos de baja reflectividad. Puede haber un desprendimiento de retina, depende de cómo lo veamos. Bueno, de las otras causas de leucocoria, la más frecuente es la catarata, congénita o de la infancia, que puede ser unilateral o bilateral, puede ser congénita o adquirida y puede ser secundaria a otros procesos ya sistémicos o puede ser asociada ya a desprendimiento de retina, tumores intraoculares o procesos inflamatorios severos del polo posterior. En el modo A lo que vamos a encontrar es un espacio libre de ecos. El vítreo va a estar claro, fáquico, va a estar claro. Debemos de tomar en cuenta que el eje anteroposterior en las cataratas es normal según la edad, entonces debemos de tomar en cuenta la longitud axial dependiendo de la edad, porque nosotros pues estamos viendo un paciente pediátrico.
La otra causa de leucocoria es la persistencia de vítreo primario hiperplásico y bueno, es la no involución del sistema hialoideo que nos va a formar una masa blanquecina retrocristaliniana generalmente los pacientes tienen microoftalmos, van a tener su eje anteroposterior más reducido, vasos prominentes y procesos ciliares largos. Aquí en el modo A vamos a ver la masa retrocristaliniana. Vemos la banda que comunica del cristalino hacia polo posterior. Vemos aquí como algunas veces ejerce tracción sobre la retina, otras veces no. Entonces, la longitud axial disminuida, la banda vítrea que une la papila con el cristalino. Otra causa de leucocoria es la enfermedad de Coats, que se presenta en el primer decenio de la vida, es unilateral, más frecuentemente en varones, sin antecedentes familiares. La enfermedad de Coats se debe a la dilatación aneurismática de los vasos de la retina y vemos cómo esto que inicia en la fóvea puede llegar a provocar un desprendimiento de retina total debido a la exudación que se encuentra subretiniano. Generalmente lo diagnosticamos del estadio 3 hacia adelante. Son dos pacientes diferentes. En los criterios ecográficos vamos a ver cómo está el desprendimiento de la retina y cómo está la celularidad por atrás, y el eje anteroposterior de estos pacientes es normal. En el caso de abajo vemos aquí cómo está este espacio menos sin ecos y la celularidad a los lados. Este es un desprendimiento de retina ya antiguo, que se dice desprendimiento de retina negativo porque la retina no se ve, siendo que son más fuertes los ecos que están alrededor de ella. En el modo A vamos a ver que no hay ecos en el espacio vítreo y vamos a ver la membrana alta de un 100% de reflectividad que corresponde a la retina con la celularidad posterior. Otra de las causas frecuentes por leucocoria es en la retinopatía del prematuros o neonatos con edad gestacional baja, bajo peso y el antecedente de la exposición al oxígeno o de estas otras causas. Y bueno, se debe a la interrupción de la vasculogénesis de la retina por la probable inspiración del oxígeno sin control. Estos son bilaterales, pero la patología está asimétrica o puede ser asimétrica en ambos ojos. Casi siempre nosotros lo vemos ya en la retinopatía grado 5, en donde tienen un desprendimiento de retina total. Vemos cómo tienen un eje anteroposterior más corto y vemos el desprendimiento de retina en embudo cerrado. Este es otro caso, vean cómo tiene un eje anteroposterior más corto, igual es un desprendimiento de retina en negativo, en donde vemos que hay celularidad en ambos lados. Otra de las causas de leucocoria es la toxoplasmosis por el toxoplasma gondii, puede ser congénito en recién nacidos, jóvenes o en adultos. Tiene una elevada prevalencia en Latinoamérica y un porcentaje muy alto de las infecciones son asintomáticas. Al feto la madre es cuando la madre se infecta por primera vez embarazada en el tercer trimestre. Y bueno, es una causa frecuente de corioretinitis, tiene una fase activa y otra fase cicatrizal, es bilateral y tiene predilección por el área de la mácula y se comporta con una celularidad vítrea que vemos en el modo B. En el modo A vemos cómo hay ecos de muy baja reflectividad. Este es un pacientito que vimos con una toxoplasmosis congénita por el antecedente de la mama y vemos cómo son lesiones en sacabocado que se encuentran en polo posterior. La toxocariasis, otra causa de leucocoria, la edad de presentación de 2 a 9 años de edad, unilateral, y tiene estas formas de presentación. La más frecuente es el granuloma en polo posterior, pero puede estar el granuloma periférico unido a la papila, nomás que es menos frecuente.
y vemos cómo hay una inflamación del vítreo, vemos celularidad vítrea, ejos de baja reflectividad, y vemos cómo aquí está esta lesión más ecogénica que corresponde al granuloma. En el modo A vamos a ver ecos de muy baja reflectividad correspondientes a la celularidad vítrea. Algunas veces vemos la lesión en polo posterior y que produce un poco de tracción, que a veces llega a producir un desprendimiento de retina. En el caso del retinoblastoma, la mamá le vio al niño un reflejo desde los 4 meses de edad y la vimos en el hospital a los 9 meses. Ella la empezó a atender hasta los 8 meses porque dijo que creyó que ese reflejo era del foco. Entonces, aquí lo importante es el diagnóstico temprano, que es lo que marca la diferencia. Estas son las fotos de la niña, como vemos una masa que ocupa ya casi las 2/3 partes del cuerpo vítreo. Esta es una foto con una sonda de 20, generalmente la sonda de 20 de foco largo nos va a dar una buena definición de la capa retinocoroidea, pero aquí vemos que capta también las calcificaciones porque son de una extrema reflectividad, y vemos en el modo A cómo esta línea muy alta corresponde a las calcificaciones y hay una atenuación del sonido posterior, igual que en esta imagen y que en esta imagen. Y bueno, el retinoblastoma es la primer causa de cáncer primario en la infancia. Puede ser espontáneo o hereditario, unilateral en el 60% y bilateral. Cuando es bilateral siempre es hereditario. Cuando es hereditario siempre se diagnostica en etapas más tempranas porque como ya tienen el antecedente, ya llevan al hijo más tempranamente. Bueno, puede ser, la incidencia es de 1 en 15,000 o hasta 1 en 20,000 nacidos vivos, dependiendo. No hay predilección por el género, hay varios cuestionamientos. El diagnóstico generalmente se le hace a los 18 meses, pero como les dije anteriormente, en casos hereditarios se diagnostica más tempranamente por el antecedente. La forma de presentación es la leucocoria, pero es un signo ya tardío. También puede presentarse estrabismo o signos atípicos como el glaucoma. El patrón de crecimiento puede ser endofítico o exofítico, mixto, infiltrativo difuso o de regresión espontánea. Son vascularizados, tienen calcificaciones, siembras vítreas, desprendimiento de retina, aunque muchas veces es difícil distinguir la hoja de la retina, la membrana de la retina como algo separado a la lesión. En los criterios ecográficos, en el modo A, vemos un vítreo desorganizado en donde no podemos distinguir las estructuras por las calcificaciones. La longitud axial puede ser normal o aumentada. Y vemos cómo en el modo B hay una desorganización vítrea, imágenes muy brillantes que corresponden a las calcificaciones con una atenuación del sonido posterior. Aquí vemos las calcificaciones que oscurecen las estructuras posteriores. Este es de un mismo paciente donde le fui bajando la ganancia, quedan únicamente las calcificaciones. En el caso del retinoblastoma infiltrativo difuso, es menos frecuente, la edad de presentación es más grande y se presenta con un pseudohipopio, ni siempre es unilateral. Se comporta como si fuera una uveitis, vamos a encontrar únicamente opacidades vítreas y es muy difícil encontrar la lesión en la retina, no tienen calcio. Y bueno, se clasifican dependiendo del grado de invasión, ¿sí? El grado 5 pues ya es muy poco favorable. Y bueno, la diseminación, y hay pues diferentes causas, diferentes opciones de tratamiento dependiendo de la etapa en la que se haga el diagnóstico. Esta es una tabla en donde nada más hay una comparación de los diferentes casos de leucocoria. Bilateral nada más va a ser la retinopatía del prematuro y el retinoblastoma, que puede ser bilateral.
y el eje anteroposterior va a estar en el retinoblastoma normal o aumentado y corto en la retinopatía del prematuro y en la hiperplasia de vítreo primario. Gracias.